Hola, en este vídeo vamos a resolver un problema de ácidos y bases, en concreto un problema en el que me piden que calcule el grado de disociación y el valor de la constante de un ácido débil y trabajaremos con el ácido cianhídrico. Como te indico aquí, este es un problema que fue puesto en la EBAU, en la prueba de acceso a la universidad en Asturias en el año 2022. Y como siempre vamos a empezar leyendo el enunciado con detenimiento. Pues el enunciado empieza diciéndonos que la disolución resultante de disolver en agua 270 miligramos de ácido cianhídrico hasta alcanzar un volumen final de 50 mililitros. De este modo me están diciendo la concentración inicial del ácido, que tendré que pasarla luego a moles litro. Y nos dicen que esa disolución presenta un pH de 4,92. Con esto me estarán diciendo la concentración de H3 o más final. Y es el dato que me permitirá centrar el problema. Me piden que calculemos el grado de disociación y también el valor de la constante del ácido a la temperatura dada. Para facilitarnos el pasar de gramos a moles nos dan las masas atómicas de los elementos que intervienen. Vamos a empezar por ver cuáles son los aspectos claves del problema. El primero es que es un problema de un ácido débil y tendremos que escribir el equilibrio de disociación de este ácido débil, que es el ácido cianhídrico, que está disuelto en agua y que disuelto en agua va a reaccionar dando un equilibrio, por eso ponemos una doble flecha, en el que el ácido cede un protón al agua y queda el ion cianuro, y el agua capta ese protón y queda como el ion H3O+. De este es el que nos dicen cuál es la concentración final gracias a que sabemos el pH, y del ácido cianhídrico es el que me dicen la concentración inicial por los miligramos y el volumen. ¿Qué es lo que me preguntan? Y esto es importante. Me preguntan el grado de disociación. El grado de disociación, ¿en qué medida ha ocurrido esta reacción? Y el grado de disociación se suele representar con la letra alfa. Nos dice en qué medida ha ocurrido este proceso, dado que es el cociente entre el número de moles de la sustancia que reaccionaron y el número de moles que tenía al principio. O también podría hacerlo con concentración. La concentración que reaccionó de esta sustancia, en este caso el ácido cianhídrico, partido de la concentración inicial que tenía al principio. La única diferencia es dividir los dos miembros entre el volumen. De manera que grado de disociación, número de moles o concentración que ha reaccionado, partido de la concentración inicial. De manera que si hubiesen reaccionado la mitad de lo que tendríamos, el grado de disociación sería 0,5 o el 50% si lo multiplicas por 100. Y la otra cosa que nos piden es el valor de la constante del ácido. La constante del ácido es la constante de este equilibrio, que será en el numerador el producto de las concentraciones en el equilibrio del ion cianuro multiplicada por la concentración en el equilibrio de iones H3 o más, dividido entre la concentración en el equilibrio de HCN, la concentración de HCN que ha quedado sin disociar. Y vamos a ver entonces cómo podemos calcular estas cosas. Pues teniendo aquí presente tanto el enunciado como el equilibrio de disociación del ácido que ya habíamos puesto antes, vamos a hacer un cuadro para debajo de cada sustancia indicar si sabemos las cantidades iniciales, las cantidades gastadas, formadas o en el equilibrio. En este caso, en vez de cantidades, trabajaremos todo el tiempo con concentraciones, de manera que aquí habitualmente pondríamos la concentración inicial de ácido cianhídrico, una C, pero esta C la podemos calcular en función de los datos que nos dice el enunciado. Nos habla de 270 miligramos de ácido cianhídrico en 50 mililitros de agua, 50 mililitros de disolución. Entonces aquí tenemos que hacer los factores de conversión para pasar de miligramos mililitro a moles litro. Aquí te pongo ya los factores de conversión, el primero de miligramos a gramos, el segundo de mililitros a litros y el último de gramos a moles, conociendo la masa atómica del hidrógeno, del carbono y del nitrógeno. Efectuando todo esto, nos sale que la concentración inicial del ácido cianhídrico es 0,2 molar, 0,2 moles litro. Si continuamos completando el cálculo, las cantidades iniciales de las otras sustancias damos por supuesto que son despreciables o que no las hay, y la cantidad gastada del ácido cianhídrico será C por alfa. Por cada mol se disocian alfa, pues si tengo C moles o C moles litros, se disociarán C alfa. Esto también puedes verlo si recordamos que alfa era la concentración que reaccionó partido de la concentración inicial. Si quiero saber la concentración gastada o la concentración que reaccionó,
despejando aquí, concentración que reaccionó me queda igual a C por alfa, la concentración inicial por alfa, que es lo que habíamos puesto. Entonces, solo se gasta de ácido cianhídrico, entonces se formará en el otro miembro. Aquí, donde no gastamos ni formamos, podemos poner una rayita para aclararnos, y entonces, si de ácido cianhídrico se gasta, no se forma, y por cada mol disociado aparece un mol o un mol litro en este caso de ácido cianhídrico, y también aparece, por ser la reacción 1 a 1, una misma cantidad de H3 o más. Si ahora sumamos las cosas que tenemos aquí, tendríamos lo inicial menos lo gastado, C menos C alfa para el ácido cianhídrico, que aquí si quiero puedo sacar factor común C por 1 menos alfa. Aquí tendría lo inicial más lo formado, pero no hay nada más que lo formado, C alfa, y lo formado C alfa. Y con esto vamos a poder resolver el problema atendiendo al otro lado que aún no hemos usado, que es el del pH. Me dicen que el pH final es 4,92. Si recordamos la definición de pH, que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de iones H3 o más, podemos deducir que esta concentración de H3 o más es igual a 10 elevado a menos el pH, porque era un logaritmo decimal. Es decir, esta concentración es 10 elevado a menos 4,92, que era lo que nos decía en el pH. Si efectuamos esto con la calculadora, para tener una notación científica nos saldría 1,2 por 10 elevado a menos 5. Y esto es C alfa, esto es la concentración. 1,2 por 10 elevado a menos 5 va a ser la concentración de H3 o más, y también la de iones cianuro. Entonces, si lo que me piden es alfa, simplemente lo voy a despejar de aquí. Alfa va a ser igual a 1,2 por 10 elevado a menos 5, partido de esta concentración, pero esta concentración ya la habíamos calculado, esta C al principio, esta C era 0,2. Entonces, si efectuamos esta operación, nos sale que el grado de disociación alfa es 6 por 10 elevado a menos 5. Es decir, alfa, el grado de disociación, es un valor muy, muy pequeño, como corresponde, en este caso, a un ácido tan débil como el ácido cianhídrico. Y con esto hemos respondido a la primera de las cuestiones, atendiendo a la definición de pH y a la definición del grado de disociación. Ahora solo nos queda ya calcular el valor de la constante K sub A, y será muy fácil. Tenemos aquí escrito el equilibrio como lo teníamos antes, con las concentraciones iniciales y las finales, recordando cosas que habíamos calculado, que C era 0,2 molar y que C por alfa valía 1,2 por 10 elevado a menos 5, y esto sería también moles litro. Entonces, la constante K sub A, siempre que vayas a escribir una constante, merece la pena que pongas cuál es su expresión, concentración en el equilibrio de iones cianuro por la concentración en el equilibrio de iones H3 o más, y en el denominador lo que tenemos en el primer miembro de la reacción, lo que es la concentración en el equilibrio del ácido cianhídrico. Si sustituimos todo esto por las cosas que ya sabemos, en el numerador tendríamos C alfa, que vale 1,2 por 10 elevado a menos 5, dos veces, porque es tanto la concentración de iones cianuro como la concentración de iones H3 o más. Podría haber puesto al cuadrado o ponerlo dos veces, me da lo mismo. Y en el denominador tengo 0,2 por 1 menos alfa. Este 1 menos alfa puedo efectuarlo, simplemente puedo considerar para agilizar los cálculos que 1 menos alfa, como alfa era un valor tan pequeño, del orden de 10 elevado a menos 5, que 1 menos alfa vaya a ser más o menos igual a 1, y esto me agiliza los cálculos, que realiza igualmente con la calculadora, y me resulta que la constante de disociación de este ácido, según los datos de este problema, nos sale 7,2 por 10 elevado a menos 10. Pero es interesante considerar esta aproximación que muchos ejercicios de ácidos y bases con ácidos débiles vamos a utilizar, que el grado de disociación, si es muy pequeño, es despreciable respecto de 1, y podemos agilizar el cálculo. Espero que esto te haya servido. Recuerda que la clave del problema estaba que conocíamos el pH y eso nos permitió saber C por alfa, y simplemente tradujimos los datos de miligramos y mililitros para saber la concentración inicial del ácido.
Y eso es todo. Espero que esto te haya servido. Tienes muchos más ejercicios de ácidos y bases en el canal. Te quedan los enlaces en la descripción. Hasta pronto.